Buenas muchachos, esta es la semana 3 y pues vamos a continuar viendo lo que vamos a desarrollar en esta parte de la semana, en cuestión también de los trabajos y los temas que vamos a ir viendo. Para eso vamos a irnos a la semana 3. También se va a responder un foro que se llama lenguaje televisivo, vamos a hacer un crucigrama y por supuesto ustedes van a tener la oportunidad de hacer su examen parcial, que espero les vaya muy bien en él, que no son preguntas tan difíciles porque ya son muchas preguntas, ya son aquellas que ustedes ya respondieron anteriormente. Entonces, voy a irme a la sección de la semana 3. Ok. Vamos a ver el tema del lenguaje televisivo y los equipos. Este video incluso a lo mejor podría ser más largo que el anterior por la cantidad de diapositivas que pude desarrollar para esta sesión. Y bueno, esperemos que les quede bastante claro. Y aún así, incluso no abarqué todos los sistemas, ¿no? Bueno, como les decía, tienen que responder en este caso pues el foro. La retroalimentación a dos compañeros siempre debe de existir. Las preguntas son: ¿cuáles son las zonas de estudio de la televisión? Nómbralas. ¿Cuáles son los elementos imprescindibles en el área de grabación? Nombrarlos también. ¿Cuál es el modelo de organización de una producción? También hay que nombrarlos. Luego tienen que hacer un crucigrama. Recuerden que los crucigramas son como los que hacían normalmente o los que contestaban en los cuadernos de la escuela o a lo mejor algunos crucigramas que ustedes podían comprar en las revistas, ¿no? Que vas llenando con textos. Obviamente son sobre el tema que estamos viendo relacionado, entonces pues hay que simplemente contestarlo, pero deben recrearlo literal, hacer los cuadritos y todo, pueden ponerlos vacíos y después ya el llenado para que se vea que hicieron la función completa del crucigrama, ¿no? Como tal, obviamente dejando los espacios correctos para que machen perfectamente bien con las respuestas que se les están poniendo, ¿no? Ahora, el crucigrama, pues tienes que llevar también la portada y por supuesto después tiene que venir debe de venir una introducción también, no la vayan a olvidar. Puede ser hecho en Word o en PowerPoint, pero se entrega como PDF. Y bueno, tienen que hacer eso y también ponerlas el formato APA, ¿no? De donde vayan a sacar la información del crucigrama. El tema, como ya les decía, del crucigrama, pues tiene que ver con producción televisiva. Ese es el tema para que ustedes realicen el crucigrama y por supuesto van a tener que resolver su examen de 10 preguntas, que no es largo, es de verdadero y falso, entonces les va a resultar bastante sencillo hacerlo. Ahora, volviendo a la presentación, pues es bastante sencillo. La vez pasada, en el video semanal 2, pues me pasé un poquito ya a la semana 3, entonces vamos a retomar desde donde yo me quedé. En este caso, pues era la parte de los planos, ¿no? Que es en este caso, pues los planos, pues es cómo se acomodan las cámaras, la perspectiva, los objetos que se enfocan, cómo se hace la grabación, etcétera, ¿no? Entonces, si vamos a adelantarnos un poquito, vamos a ver una pequeña tabla donde les voy a mostrar ahí cuáles son los tipos de planos que existen. A lo mejor muchos de ustedes que no se dedican a la parte de la grabación no los notan, o sea, se les da igual cómo hagan el tipo de grabación. Sin embargo, cuando tú estás haciendo un proyecto audiovisual, una película o un cortometraje, pues sí tienen mucha relevancia. Sobre todo porque en algunos casos, pues las cámaras como las vas a montar, pues a lo mejor necesitan un riel, a lo mejor necesitas un dron, a lo mejor necesitas cierto movimiento o ciertos, o incluso hasta automóviles para generar ese movimiento y esa vista perfecta de lo que tú quieres grabar como cineasta, como el creador del proyecto audiovisual, ¿no? Bueno, una de ellas se llama Extreme Close-Up, que es el plano a detalle. Déjame conectar la batería. Bien, su descripción te lo dice todo. Es una toma muy cerrada que de alguna forma toma partes del cuerpo, ¿no? Es cuando tú haces un plano, que vas a ver a detalle, a lo mejor directamente al ojo, a lo mejor alguna parte del cuerpo, ¿no? Luego está el big close-up, toma cerrada de alguna parte del cuerpo, pero en este caso todo es en primer plano. Lo quiere decir en primer plano que es directamente de frente. La persona va a estar directamente de frente. Luego tenemos el close-up primer plano, toma cerrada del rostro de una persona. Es como
quizá a lo mejor tienes la toma donde la cámara está montando a lo mejor en el rectángulo de la cámara y tú sales al frente, pero nada más se ve tu rostro, ¿no? Luego en medium close-up toma de una persona desde el pecho, entonces la grabación se va a hacer de aquí, pues sería como más o menos como si yo ahorita que estoy viendo yo en cámara, ¿no? Ese sería. Y luego el medium shot toma de persona desde un punto de arriba de la cintura, es decir, tendría que ser un poco más abajo la toma, a lo mejor yo estar más parado, pero el punto es que te salga también la parte de la cabeza y si dejas un poquito de aire arriba, ¿no? Luego tenemos two shots, toma de dos personas. Ahorita no tengo una persona aquí, pero pues podríamos tener otra persona acá que saliera, ¿no? Luego el medium long shot, que en este caso pues es el plano americano y ese es muy utilizado en las filmaciones de Estados Unidos. Toma de una persona desde abajo y arriba de las rodillas hasta la cabeza dejando el aire arriba, ¿no? Entonces pues, la cámara estaría básicamente abajo y te estaría haciendo una toma, ¿no? Luego full shot, toma completa de la persona. Por supuesto, como su nombre lo dice, pues sales de pies a cabeza completamente y si hay aire, ¿no? De los dos lados y en la parte de arriba. Y luego Leon Shot, toma de persona mostrando el entorno. Esto sería más o menos como cuando agarras el celular y pues te estás mostrando el entorno. No quiere decir que sea un paneo, pero también la persona sale, se llega a notar cuando está saliendo en la misma toma. Y luego vamos a ver algunos ejemplos que aquí se ven en imágenes, ¿no? Los tengo ahí por A, B, C, D, E, F, G, para que ustedes tengan una visión más general de cómo son los planos y pues les queden como un poquito más claro, ¿no? Sí, entonces pues tendrán la oportunidad de ver este video y ver esta diapositiva que les va a servir para hacer a lo mejor alguna toma o reconocerla. Luego también tenemos otro ejemplo que es two shots, que es toma doble, ¿no? Les decía que esta parte es donde salen dos personas y son enfocadas. Son el centro de atención en la toma. No necesariamente es de la cintura hacia arriba, también se puede ver el cuerpo. Entonces, pues se puede realizar y se utiliza mucho en las películas, ¿no? Luego tenemos los ciertos ángulos. Los ángulos son muy importantes porque denotan a lo mejor a veces hasta movimiento cuando lo estamos utilizando en la cámara. Por ejemplo, tenemos el picado. La toma se hace de arriba del personaje hacia abajo. Entonces la cámara está directamente arriba y nos está tomando, ¿no? Y podemos voltear a verla o simplemente no volteamos, simplemente dependiendo como el jefe de fotografía tal vez del cortometraje o de la película, pues le va diciendo o le va mostrando al director las tomas. Luego tenemos contrapicado. La toma se hace desde abajo del personaje hacia arriba. Sí, entonces es lo contrario. Luego nadir. La toma se hace por debajo del personaje completamente perpendicular al suelo. Entonces imagínense, la toma se hace directamente en el piso, pero se alcanza a ver el personaje tal vez un poco a lo lejos o a lo cerca dependiendo, pero si es de cerca, pues a lo mejor nada más lo único que se nota sería el pie o un pedazo de la pierna. Y luego cenital, la toma se hace por encima del personaje en ángulo perpendicular, que sería exactamente estar arriba de mí. Sí, que nada más denota a lo mejor quizá mi cabeza, mis hombros, a lo mejor el movimiento de brazos si es que yo me estoy moviendo. Luego tengo otro ejemplo aquí que les puede ayudar, es cómo se acomoda la cámara. Si lo notan en el círculo, pues van a notar cómo se encuentra la cámara acomodada de cierta forma para que ustedes puedan darse para que sea más específico cómo podrían utilizarla, ¿no? Aunque actualmente pues ya ese tipo de cosas pues utilizas a lo mejor algo que se llama Osmo y que tiene un estabilizador, entonces te permite mover la cámara de cierta forma aunque tú estés así, ¿no? Bueno, parte de los ángulos son importantes, los que les mencionaba, por ejemplo, pero pueden cambiar dependiendo de la posición y la altura de la persona a la que vamos a grabar. Por ejemplo, ahí tenemos cámara alta, cámara normal o cámara baja. Ahí depende mucho de lo que nosotros vayamos a grabar. Y luego tenemos estas posiciones de cámara que son muy importantes y que pues, obviamente si nosotros sabemos las terminaciones y los nombres, pues la persona que se dedica en este caso que es el de la cámara, pues va a poder realizarlos porque los conoce. Uno de ellos se llama Worm Eye. En este caso la cámara se sitúa al ras del suelo recogiendo una visión exagerada y engrandecida.
pues sí engrandecida porque el objeto que estamos grabando pues se ve demasiado grande, ¿no? Luego tenemos Bird Eye, ojo de pájaro. Es la cámara se sitúa por encima del sujeto, o sea, a lo mejor aquí arriba. No necesariamente grabándonos a nosotros, pero está viendo muchas cosas alrededor de nosotros también. Luego tenemos el over shoulder, la cámara cubre el sujeto por encima del hombro, es decir, la tenemos aquí. Y pues nos alcanzamos a ver en cierta forma también, pero es como si fuera casi en primera persona y en un mismo plano, casi lo que nosotros con nuestros ojos estamos viendo. La cámara subjetiva tiene la perspectiva de la cámara, es del sujeto, quiere decir que a lo mejor la tenemos aquí en algún punto y está moviéndose o algo, a lo mejor si la tuviéramos en los lentes podría verse la cámara lo que literalmente estamos viendo. Y luego tenemos el holandés, la cámara se inclina a la izquierda o derecha del horizonte, está directamente fija en algún punto, tal vez en un tripié o en un estabilizador, y la cámara puede hacer esto, girar. Y entonces en ese momento el mundo se va volviendo de un lado al otro, ¿no? De lo que nosotros vayamos a estar viendo. Luego, over shoulder, ahí está, como les decía, está encima del hombro, o sea, ya alcanza a ver perfectamente bien la toma de la persona, de lo que está viendo, y no necesariamente tiene que ser una persona, puede ser cualquier cosa que él esté observando, pero tiene que salir él. Luego tenemos la holandesa. La holandesa, por ejemplo, el posicionamiento de la cámara, si lo alcanzan a ver sobre todo en el automóvil, se van a dar cuenta de cómo se ve como inclinado el automóvil, entonces pues así se ve, y por ejemplo la cámara, ven cómo está fija, pero esta posición le permite hacer el giro o el entorno, ¿no? Luego tenemos, en este caso, los movimientos de cámara. Estos movimientos de cámara son importantes porque van a generar pues muchas cosas en sentido a lo mejor de fantasía, a lo mejor de movimiento y a lo mejor también un poco de estática, ¿no? Porque a veces los personajes pues no necesariamente se mueven. Luego tenemos el paneo derecho o de la izquierda, que es mover la cámara en horizontal de derecha a izquierda. Entonces moverla literalmente así. No inclinarla, pero sí moverla. Luego tenemos el tilt up o el tilt down, movimiento de cámara vertical hacia arriba y hacia abajo. Entonces tenemos la cámara y la podemos mover así o la movemos hacia abajo. No hay ningún problema, pero está en un mismo eje. Luego tenemos el travel, moverse la cámara paralelamente a la acción. ¿Sí? O sea, a lo mejor el personaje está corriendo, pero la cámara lo está siguiendo. Pensemos que esas tomas generalmente las hacen en las Olimpiadas o cuando están haciendo una persecución. Luego el doll in y el doll out, moverse la cámara de hacia adelante y hacia atrás, es hacerla así y así. Y no estamos haciendo zoom porque la cámara generalmente se queda fija. No, aquí estamos moviendo la cámara de hacia adelante y hacia atrás. Y luego tenemos la grúa. La grúa hace movimientos increíbles. Si tienen la oportunidad de darse cuenta, por ejemplo, en el canal de Entertainment, cuando empiezan los Óscares, se usa una grúa en la alfombra roja y se hace una pequeña toma de los actores cuando van entrando. Son segundos, o sea, es menos de, no sé cuántos segundos son, tal vez son 2 o 3, pero la grúa hace la función de hacer cierto movimiento y les agregan también a los actores un movimiento, pero el de los actores está tomado como cámara lenta, ¿sí? Luego les muestro un poquito más de ejemplos. Ahí están los movimientos, por ejemplo, el dolly, que es hacia adelante y atrás. Luego tenemos, por ejemplo, el traveling, que es parecido al dolly, pero en este caso no es hacia adelante y atrás, sino es lateral. Y luego tenemos el paneo, donde está agarrada la cámara y lo único que hace es girar. Y luego tenemos el tilt up y el tilt down, que es cuando tienes la cámara también fija, pero puede hacer este movimiento arriba y abajo. ¿Sí? Son movimientos muy interesantes porque cuando se los agregas a las grabaciones, pues quedan las cosas muy bien. Luego, vamos a ver algunas partes importantes, que es la parte de los equipos que se utilizan generalmente en la producción. En todo tipo de producciones, sobre todo de video, ¿no? Bueno, el productor es una parte importantísima porque pues, es el que arroja el capital, literalmente es su dinero el que se va a utilizar para las grabaciones o el proyecto, ¿no? Y bueno, él también se encarga también muchas veces de proyectar ideas, de hacer evaluaciones a los actores, también está constantemente ahí viendo qué es lo que hace falta o
tratando de conseguir más dinero para que se lleve a cabo la grabación o la producción. Bueno, básicamente es más la parte administrativa de una producción. Y bueno, a base de él, pues es como que es la base que sustenta la producción para llevarse a cabo. Y en ocasiones, o más bien en muchas ocasiones, lo que termina pasando es que ¿cómo se llama? ¿Dónde lo dije? ¿Dónde dice? La borré. Pues sin querer. Ok. Les decía, entonces consigue la financiación, también es el que consigue a veces a los actores, es el que les va a pagar su sueldo, digamos así, es el que va a realizar toda la parte logística para que todo esté bien, ¿no? No es que, más bien es el que va a pagar por todo. Bueno, en las actividades del productor, pues obviamente es checar el staff es el número de personas con las cuales uno está trabajando, que todo empiece a tiempo, que la gente esté presente, que no haya retardos. Y bueno, toda esa información pues necesita ser checada por alguien desde afuera, en este caso pues es parte de la información que el productor hace y pues él trata de reunir todos los requerimientos que a lo mejor el director necesite o los actores también necesiten, ¿no? Luego, dentro de esto vamos a ver que hay programas que en este caso a lo mejor ya son grabados, ¿no? Los programas grabados pues llevan un entorno de producción quizá un poquito diferente a lo cual se realiza en vivo, porque tienes que coordinar pues ciertas cosas en específico, ya les había mencionado en la parte de la producción, otra cosa es el staff, otra cosa son los actores, pero básicamente él revisa, como les decía, los problemas económicos y logísticos que vayan surgiendo dentro de la misma producción. Bueno, tenemos también al asistente de producción, que es la persona que siempre va a estar al lado del productor, que pues básicamente va a escuchar todo lo que está y va siguiendo al productor a donde vaya y sería como la persona más confiable que él podría tener a un lado para llevar a cabo y resolver problemas. Y está involucrado en todo porque tiene que estar al tanto y le da información directamente al productor de las cosas que suceden en el set de televisión, a lo mejor cuando estamos en algún afuera en la calle grabando, es decir, pues le cuenta todo, ¿no? Y él pues básicamente lleva un registro de todo lo que se necesita, y él necesita generar o crear conseguir esos permisos para que a lo mejor pueda uno grabar en ciertas locaciones dentro a lo mejor de un lugar o lo que sea, ¿no? Entonces, está constantemente vivo y pues digámosle así que quizá es como que el que tiene más presión de conseguir todo lo que se necesita para que uno pues pueda realizar ese filme o grabación. Bueno, el productor de cámaras pues es el que dirige el staff, ¿no? Es el que hace las grabaciones, ya sea en vivo o grabaciones que apenas se van a empezar a hacer, pero no son en vivo, ¿no? Se encarga de coordinar a los camarógrafos para decirles qué tomas son las que necesita tal vez el director cuando las necesite. Y bueno, su principal meta siempre va a ser que entregar el programa a tiempo, ¿no? Sin ningún problema técnico ni nada, simplemente de forma y con mucha calidad. Y bueno, determina muchas cosas porque también es la persona que se encarga de la parte de los equipos y de la iluminación, la parte del audio, el tipo de cámaras, es decir, toda la ambientación que caracteriza a un proyecto de grabación que se vaya a realizar. El director de escena. A veces se lo saltan un poquito. ¿Por qué se lo saltan un poquito? Porque a veces el director hace también de director de escena porque está presente viendo la grabación, no nada más está centrado viendo cómo se graba, sino que incluso a veces el director agarra la cámara, ¿no? Para acomodar la escena como él cree que es la correcta. Porque, pues, aunque existe el guión y toda esta información, o el storyboard, pues a veces no convence, ¿no? Entonces el director de escena, pues también tiene que fugir para hacer el acomodo de muchas cosas, tomando en cuenta, pues obviamente las libretas, los guiones, a los actores, la iluminación,
Y bueno, esta persona pues generalmente también es una de las personas que les pide a los productores, más bien a los directores de cámara, cómo deben de acomodar la cámara y en qué dirección, ¿no? Digo, aunque todo el mundo tiene el guión, tienen el guión normal y el guión técnico, que el guión técnico pues básicamente también viene la escaleta de las grabaciones que se van haciendo, el número de tiempo que va a durar, cuáles son los movimientos de cámara, etcétera, ¿no? Bueno, se encarga básicamente esta persona de ver los ensayos para que empiecen a hacer las primeras intentos de grabación, aunque muchas veces no se hacen con la cámara prendida, se hacen sin estar la cámara prendida para que la persona pueda ver lo que están haciendo, ¿no? Sí, entonces pues se encarga de coordinar muchas veces con el director y el director de cámara, básicamente. Luego tenemos el guionista. El guionista es muy importante porque es la persona encargada de hacer el guión. En un momento puede ser de la película o el guión televisivo. Y bueno, siempre se encuentra, forma parte de las necesidades del mismo grupo con el que se está trabajando. A veces no se encuentra en la grabación porque simplemente no tiene por qué estar todo el tiempo. Sin embargo, cuando se dan cuenta, cuando están en la grabación, a veces los mismos directores de escena, se dan cuenta que deben cambiar ciertas palabras porque a lo mejor no suena tan convincente cuando el actor los está diciendo o se oye mal en la grabación, ¿no? Entonces hay que decirle al guionista que la cambie por alguna otra palabra, que rime, que suene más interesante, no lo sé. Simplemente ellos se encargan de cambiar muchas cosas. El continuista o el script, ¿no? En este caso, pues es el que genera la continuidad dentro de las novelas o las series de televisión, son los que llevan el récord de lo que se va grabando en cada programa. Bueno, se encarga de supervisar todos los proyectos que se vayan haciendo audiovisuales y bueno, esta parte importantísima es que tiene que darle continuidad a la acción, vamos a ir secuenciando las tomas también, pero se ha encargado de ver la parte del vestuario y los diálogos de forma perfectamente para que no se confundan entre los actores lo que se vaya a decir. Siempre se utiliza un guión técnico para todo esto, es el que yo les decía que ponen ahí el tiempo y todo lo que acontece en ese momento. Y bueno, también utiliza muchas veces la parte del storyboard, que sería como los pequeños dibujitos en cuadritos que se van poniendo para las secuencias y las tomas. Y por supuesto ahí vienen las tomas, cómo se hacen con cámaras, si llevan movimiento o no, cómo se va a ver tal vez en la toma el actor o los actores que van a salir. Bueno, trabaja muy continuo, muy cercano al director de escena y se concentra muchas partes en las actividades que realizan los camarógrafos, ¿no? Para ver qué es lo que están haciendo, cómo se mueven. Y pues también toma un poco de nota de qué está sucediendo dentro de la misma grabación. El microfonista, aunque no pareciera que es importante, sí lo es, porque el audio juega un papel muy importante dentro de una filmación. Muchas veces, pues, estas personas, pues, encargados, así como el camarógrafo, pues van siguiendo al actor en muchas ocasiones, pero hay que tener cuidado con ello porque incluso pueden llegar a salir en las tomas. Entonces ellos deben ser cuidadosos de no alcanzar a salir en las tomas y que el audio se alcance a escuchar bastante bien, ya sea el sonido del ambiente, ya sea el sonido de los actores cuando están actuando y no hay ningún problema, ¿no? Utilizan muchos micrófonos diferentes dependiendo de la toma o equipos de audio que también les permiten hacer modificaciones graves o agudas dentro del lenguaje auditivo, ¿no? Bueno, utilizan ciertas cosas como el boom o el lavalier. El lavalier pues es el aparatito que nosotros nos ponemos aquí, ¿no? Que no se alcanza a ver, pero pues lo utilizas para que se pueda escuchar lo que están diciendo los actores. Y el otro es el boom, es el que utiliza el palito que está arriba con el micrófono, ¿no? Que uno no alcanza a ver en la toma, pero también es necesario que se encuentre ahí. Luego tenemos el operador de audio. El operador de audio, pues básicamente hace la planeación y registro de las tomas de audio de todas las fases de la película, ¿no? Todo esto lo controla así como está en la imagen desde una consola donde puede realizar diferentes mezclas o limpiar los audios para la edición final. Y bueno, utiliza muchas cosas que ya están pregrabadas obviamente para que pues puedas hacer tu producción y después hacer la postproducción, que es donde ya se mete color y toda esta información que ya está grabada, ¿no? Y luego tenemos el switcher. El switcher juega una parte importantísima porque también maneja una consola,
Pero básicamente este se encarga, sobre todo si es en la parte televisiva, es donde se usa más, es la persona que va a hacer los movimientos o la sincronización de las cámaras. Es decir, a lo mejor la cámara sigue cierto movimiento y el director de escena pues es el que le dice, pasa a esta escena con esta cámara, porque en esta cámara tienes una mejor visión de lo que está sucediendo tal vez en un set de televisión, ¿no? Bueno, como su nombre también lo dice, también como es un switcher, los switchers también te permiten hacer esos movimientos, pero también te permiten mezclar ese video con otras cosas. A lo mejor si vas a meter un texto, a lo mejor si vas a hacer un pequeño infomercial dentro del set, pues te va a aparecer esa información tal vez aquí dentro, tal vez texto, tal vez imágenes, tal vez un audio, tal vez un video, ¿no? Bueno, también se encarga de la parte de los efectos electrónicos, ya sea las disolvencias, las transiciones que se van dando entre tomas, para que no se vea así como muy feo en las transiciones entre sí de una cámara a otra, ¿no? Y bueno, siempre va a estar checando a través de su monitor lo que está sucediendo en ese momento, que sobre todo se está transmitiendo en vivo. Bueno, uno de los importantes pues es el camarógrafo, ¿no? El encargado de básicamente de hacer la grabación y de estar casi todo el tiempo ahí en movimiento o parado. Básicamente es raro que esté sentado, siempre está parado y está haciendo ciertos movimientos de cámara o siguiendo las órdenes del director, ya sea el director de escena, ya sea el director de cámaras, etcétera, ¿no? Y bueno, es el que ha encargado básicamente de tener los conocimientos de la cámara que va a usar, cómo funciona, saber su mantenimiento, tener en cuenta si a lo mejor va a usar un cassette, si a lo mejor va a grabar de forma digital, si tienes la tarjeta de memoria, etcétera, ¿no? Bueno, él también tiene que tener conocimientos de movimientos de ángulos, de cámaras, planos, incluso la conexión del audio para ver si ya está funcionando, cómo se colocan a lo mejor los micrófonos, también él debe de saberlo, porque muchas veces es incluso el que te pones la baliera a veces, ¿no? O simplemente le dice al del audio, oye, ¿sabes qué? Acércate aquí, porque en la toma no se alcanza a escuchar, o decirle, ¿sabes qué? Al del audio, oye, ¿sabes qué? Pues se ve tu micrófono, ¿no? Y bueno, podríamos hablar de muchos temas porque sí es bastante amplio, pero vamos a terminar con esta parte, esta última diapositiva que se llama el operador o titulador o generador de caracteres, que es encargado de capturar toda la información que aparece escrita en las pantallas, que se llaman los supers. Los supers son toda esta información o viñetas que vienen abajo, plecas, que se van mostrando mientras la grabación se va sustentando, se va saliendo, que ya sea la página web, el Twitter, no sé, el nombre de la persona, su título o el tema del cual se está hablando, ¿no? Trabaja directamente con el switcher, pero pues digamos de así que también tiene que ver con una parte de la anticipación, porque tienen que saber quién es la persona que va a venir y en qué momento pues a lo mejor mostrar esa información directamente con el cargado del switcher para hacer ese switcheo, como se dice en inglés, y que aparezca cierta información. Y bueno, espero que les sea muy leve esta semana y también entreguen a tiempo. Y por favor, que les vaya bien en su examen. No lo dejen el examen hasta el último día, el domingo, ya bien tarde, porque no va a poderse activar de nuevo. ¿Sí? Entonces cuiden muy bien esa parte y traten de hacerlo mínimo el día sábado.